bienvenido Oscar Gagliano. Oscar Hola. fue uno de los que empezó en la comisión directiva hace muchos años. Y bueno, verte acá de vuelta, una alegría, Oscar. Bueno, gracias. Bueno, perdón, Ro, te interrumpí, sí. No hay ningún problema. Bueno, entonces, como les decía, yo soy Rosana Tobagliari, consultora psicológica, y estoy junto a Ana María Lanfranchi, que es licenciada en psicología, y vamos a abordar como temática la ansiedad, cómo es el funcionamiento de la ansiedad en el cuerpo y algunas herramientas para poder enfrentar, afrontar los pensamientos ansiógenos, ¿sí? Así que voy a empezar compartiendo. Perdón sí, que te interrumpa, me gustaría si pueden cerrar los micrófonos todos, así no hay interferencias cuando están hablando, y en la medida que ustedes después necesiten hablar, lo abren y preguntan todo lo que necesiten, ¿eh? Bien. Yo lo dejo abierto porque voy intercalando con la charla de Roxana. Sí, ahí están observando el PowerPoint. ¿Lo compartí? Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno. Perfecto. Acá está. Bueno, les quiero dar las gracias por este lugarcito, este espacio. Así que bueno, arrancamos. Arrancamos, sí. Bueno, para el tratamiento, la asistencia y el acompañamiento de la ansiedad se deben seguir las siguientes etapas. Una etapa de psicoeducación, o sea, la persona tiene derecho a saber qué le pasa. La etapa de conciencia y registro, que es aprender a poner en palabras lo que siente. La etapa de herramientas, para modificar pensamientos ansiógenos y afrontar las situaciones temidas. Y la etapa de la acción, que es la exposición progresiva. Y esto se va haciendo mediante una terapia de acompañamiento también. Bien, un poquito acá en estas etapas, la primera etapa que nombró Roxana es conocer qué es, o sea, que la persona sepa de qué se trata la ansiedad. Bueno, la ansiedad es algo muy, o sea, es natural, es normal y menos mal que existe, ¿verdad? Porque es un sentimiento de intranquilidad, de nerviosismo, de preocupación por alguna amenaza. O sea, es algo que nos da el cuerpo. O sea, ante una pérdida de trabajo, o cambio de trabajo, una ruptura de pareja, por ejemplo, es lógico que haya un poquito de ansiedad. El tema es, bueno, mientras que los síntomas que generan la ansiedad nosotros los podamos ir manejando, no nos afecten nuestra vida diaria, nuestra cotidianeidad, bien, ¿no es cierto? Pero cuando ya después genera una cantidad de síntomas, por ejemplo, físicos, o ya una sintomatología que implique empezarnos a encerrar, tener miedo de tomar a ir en auto, o otras cosas que vamos a ver más adelante, bueno, sí, ya es necesario abordar un tratamiento, buscar ayuda, ya desde un profesional. Bueno, eso es, o sea, la ansiedad como de no existir, por ejemplo, esta alarma que nos da el cerebro, sí, que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, ante un incendio nos iríamos caminando con las manos en el bolsillo, silbando, despacito, bueno, o ante la fractura de una pierna en un deporte, no habría una posibilidad de una reacción rápida. Bueno, justamente esa es la ansiedad dentro de lo que sería un parámetro normal y que por eso tenemos, la tenemos, por eso se nos fue dada, ¿no?
Pero ya cuando está muy vinculada con las fobias, los miedos, cuando hay recuerdos pasados, bueno, ya ahí se empieza a trabajar, por ejemplo, como desde lo cognitivo-conductual. Bueno, Claro, sí. A ver, decíamos también que antes, digamos, como vos decís que esto es normal, ¿no es cierto?, sentir ansiedad, y es lo que nos predispone hacia la huida ante un peligro, ¿no es cierto? Y ahora es tanta la complejidad a nivel cognitivo de los pensamientos, los temores, los problemas que existen en las personas y en las sociedades, que se nos traspasan, y entonces se producen estas crisis de pánico muchas veces, ¿no? Pero, como vos decís, cuando ya empiezan a ser progresivas, ahí es necesaria la atención psicológica. sí, se hablaba, por ejemplo, de un mes, que se vienen produciendo todos los días, o bueno, ya 6 meses, sí, ya la persona ya toma actitudes como de llevarse ansiolíticos o acudir al alcohol o al cigarrillo, ¿no? Buscar formas para que no entrar en pánico. Pero cuando la ansiedad no es patológica, bueno, Sí. no, es otra cosa, no se necesitaría. Roxana, no sé si querés más o menos explicar vos los síntomas estos que empiezan a preocupar tanto y por qué se forma un círculo vicioso. Claro. O sea, la parte de Sí. la conducta. Claro, porque lo que nos va pasando, pues, que lo que se demostró es el componente principal, es el de los pensamientos, las imágenes y creencias. Es como que hay una situación que activa, ¿no? Entonces, la registramos como un peligro. Que Ana decía recién, bueno, puede ser un incendio, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos todos acá y dice, bueno, estábamos en una sala juntos, dicen fuego, fuego, fuego. Absolutamente todos vamos a salir de ese pensamiento de concentración que estábamos escuchando esa charla y vamos a poner, ¿no es cierto?, vamos a activar nuestro organismo, ganas de correr, taquicardia, mareo, todo lo que ocurre en un ataque de pánico, una crisis de pánico, ¿no es cierto? Todo. Se prepara todo el cuerpo para la huida. Salimos y listo, ¿no es cierto? Pero estas sensaciones que nos pasan, tipo la taquicardia, el mareo, la falta de aire, ¿no es cierto? Temblores, sudoración, sentir frío a veces. Bueno, esto de repente ocurre sin tener un estímulo externo como puede ser. Se incendia algo, entraron ladrones, estoy ante un estímulo externo realmente poderoso. No, estoy ante un estímulo que es interno, que son nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones que nos invaden y nos colapsan en ese momento. Se genera el mismo procedimiento en el organismo, entonces, que no es, digamos, peligroso, no es peligroso, ¿es cierto? Pero tenemos que poderlo controlar, ¿sí? A ver. Claro. Y la persona tiene que saber que lo puede controlar. Claro, porque exactamente. Ya es como que uno se queda más tranquilo. O, si no de pronto, a ver, está por perder el trabajo, tiene que cambiar de trabajo. Se va a dormir, bajan todos los niveles de conciencia, porque uno está durmiendo, y a las 3 de la mañana empieza con sudoración, taquicardia, se despierta y dice, bueno, voy a tener un infarto, me voy a morir. Y se siente, se marea y dice, bueno, ya pasa a ser, no temor a perder el trabajo, a que haya un cambio en la economía, o temor a, el nuevo trabajo donde voy, qué jefe me tocará. No, ya pasa a tener miedo a la muerte, miedo a ahogarse, miedo a asfixiarse, miedo a tener un infarto. Entonces, esto es lo que se hace como cíclico, porque ya
la persona dice, voy a tener que ir al dentista y me va a dar un ataque de pánico. Exacto. Voy a tener que ir a un gimnasio y me va a dar un ataque de pánico. Entonces, justamente, trabajando sobre cada uno de los síntomas, mostrando que no son amenazas de muerte. La persona los empieza a conocer, pero bueno, eso después lo vemos. Acá tenemos en el PowerPoint la sintomatología, ¿no? Cuéntales, Roxana. Sí, sí, los diferentes síntomas, ¿no? Cómo reconocer si realmente estamos sufriendo ansiedad. Problemas estomacales, las personas que sufren ansiedad suelen tener problemas gástricos, sudoración, procrastinación, ¿sí? O sea, esto dejo todo para después, porque todo es como que todo me abruma, ¿no? Entonces tengo que hacer algo y es tanta la abrumación que la tengo que dejar para después. Impaciencia, insomnio, dolor de cabeza, evitación, evito un lugar, porque entonces como yo asocio ese lugar, o como puede ser un ascensor, pongamos, ¿no es cierto? El ascensor se cierra, queda la persona herméticamente encerrada, yo asocio ese lugar a algo que está en mi pensamiento, en mi memoria inconsciente, ¿no es cierto? Lo asocio, entonces me aparece, no sé, claustrofobia, por ejemplo, ¿no es cierto? No es realmente el ascensor en sí, sino todo lo que yo estoy asociando, eso es como un desplazamiento de ese miedo que produce esa ansiedad, entonces lo evito ese lugar. Al evitarlo yo creo entonces que estoy mejor, porque claro, yo lo evito porque veo el ascensor, aparece la señal de alarma, porque yo asocié algo inconscientemente con ese lugar que va a quedar herméticamente cerrado, aparecen todos los síntomas de la ansiedad y empieza a ponerse como en rojo, ¿no? El semáforo, y uno dice, no me subo. Entonces en ese momento uno siente realmente que ya pasó. En realidad lo que uno está haciendo es está reforzando ese círculo vicioso. Porque lo que hay que hacer, pero por supuesto con acompañamiento y cada uno tiene su tiempo, es entrar al ascensor. Porque lo que hay que sacar, digamos, desaprender esa conducta, hay que ingresar otra información en el cerebro, ¿sí? Bueno, pensamiento excesivo acerca de algo, actitud conflictiva, preocupación constante, taquicardia, problemas de memoria, necesidad de consuelo y ataques de pánico. Todos síntomas de la ansiedad, por ahí no es que se dan todos juntos, a veces sí, pero ya con que se den 4, ¿no es cierto, Ana? Ya estaríamos en presencia de claro, esto, ¿no? Sí, problemas estomacales, que empiezan a aparecer úlceras después, o sea, todo es, a ver, la palabra gradual, todo es gradual cuando empiezan los síntomas, pero después pueden profundizarse en cuanto a enquistarse en el cuerpo. La palabra gradual en cuanto a una conducta como la del ascensor, el ejemplo también. Si uno tiene que desaprender ese temor, esa fobia, también tiene que ser gradual. Claro. Porque uno no puede decir, no, tengo miedo, y un terapeuta dice, bueno, vamos al ascensor. No, tiene que ser gradual, por ejemplo, primero ve la foto de ascensor, claro. ¿no? Sí, claro. Cerca. Claro, porque la terapia por lo general lo empezás a hablar, ¿no es cierto? Después, claro, como dice Ana, uno por ahí muestra una foto, hay algunas terapias cognitivos conductuales que funcionan con ese aparato, ¿cómo se llama? Ese aparato virtual, ¿no? Que les colocan esto, que es como una especie de anteojo, no es un anteojo, no me acuerdo cómo se llama, pero como que ves una realidad virtual. Y la persona, Erika, ¿vos sabés cómo se llama? Te digan a hablar por eso. Pero la persona es como que se ve en ese momento, ¿no? Claro, entonces es como hasta que va a ingresar a ese elemento que le produce tanto, ¿no? Tanta ansiedad. No es que de repente, mira, ya esto es así, lo tenés que desarticular y lo metemos adentro de un ascensor, ¿no? Porque lo podemos volver loco directamente, ¿no es cierto? Es gradual, es de a poco, sí.
Y bueno, también la gradualidad está en enfermarse, o sea, si Sí, una persona tiene fobia social y no puede hablar, después aparecen los problemas de garganta, después aparecen los problemas de claro, tiroides, después aparece, cada sí, dificultad también se enquista en el cuerpo. exacto. Bueno, Esa es una mirada, está bien, la mirada tuya es una mirada psicoanalítica es la que un estás juego, diciendo ahora. claro, es un juego de palabras con Sí, gradualidad. claro, Así es verdad. queda mejor grabado. Bueno, hay otra imagen. Sí, en esta imagen vemos, tenemos o sea, dos elementos claves para esto, ¿no? Que son la amígdala y el hipocampo en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro emocional, digamos, un cerebro que está dividido en cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro neocórtex, ¿no? Nuestra parte del cerebro reptiliano está desde que se generó la humanidad, ¿no es cierto? Entonces es nuestra parte instintiva del cerebro, la que está preparada justamente para esto, para que ante un estímulo se va a preparar para la huida, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, que es un cerebro más complejo que se fue desarrollando después, y la parte más nueva de nuestro cerebro, que es el neocórtex, ¿sí? Y que es una zona grande del cerebro, que es donde está el procesamiento de nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, en el cerebro límbico es donde se va de alguna forma a procesar esto de la ansiedad, ¿no es cierto? Digamos, se va a sentir el impacto más que procesar, porque el que va a procesar va a ser la parte del neocórtex, ¿no? Pero la amígdala, ante una situación que nosotras registremos como peligrosa, la amígdala empieza a mandarle señales a todo el cuerpo. Peligro, 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 es la alarma, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La amígdala toma el control, y esto es lo que pasa en las situaciones de ansiedad o en las crisis de pánico. La amígdala toma el control. Entonces le indica a todo el cuerpo, ¿no es cierto?, que se ponga en alerta, porque hay un peligro enorme. Y se nutre del hipocampo, donde están nuestros recuerdos, ¿no es cierto? Entonces están, esta asociación que hacemos de esa situación que estamos viviendo con nuestras preocupaciones y nuestros miedos, ¿sí? Que esto sucede inconscientemente, entonces es como que se va retroalimentando la amígdala y el hipocampo. Entonces entra todo el cuerpo en alerta, la parte del pensamiento no puede procesar por este gran secuestro amigdalar, y la persona aumenta la ansiedad, puede entrar en una crisis de pánico, entonces le aparecen todos estos síntomas, esa crisis de pánico puede durar 10 minutos y después va bajando, ¿sí? Porque es como una gran eclosión y después va bajando, ¿no es cierto? Y la persona cuando terminó eso queda extenuada, y aparte como si no hubiese pasado nada, pero quedó extenuada totalmente, ¿no? A veces puede durar un poco más que 10 minutos, a veces pasa 1 o 2 veces por mes, a veces son crisis más repetidas, a veces es necesario tomar un ansiolítico, o sea, siempre es necesario consultar, ¿no es cierto?, con un terapeuta para ver en las condiciones que está uno, pero es muy necesario atender estas situaciones porque obviamente la persona se puede recuperar, pero tiene que ir haciendo su tratamiento correspondiente, ¿no es cierto, Ana? Claro, sí. O sea, a ver, la parte de la amígdala es la que recibe los estímulos de los sentidos, mucho de la vista, y ahí manda las señales de alarma. Bueno, que la sangre que está en el estómago pase a las piernas, porque vamos a tener que correr, todo esto que se agudice el oído, el olfato, pero no estamos en la época primitiva donde se podía correr. Entonces,
vamos a ver, sabemos que la amígdala es la que va a mandar las señales, ¿saben? Acá decía Roxana, muy bien dicho, que el hipotálamo es donde están los recuerdos. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué una persona le tiene miedo al mar o al río? Y no se va a meter para nada, y hasta si va a una pileta, hasta acá, pero no mete la cabeza. Y otra persona no. Bueno, a lo mejor se le despierta una crisis de pánico a una persona que le tiene miedo al río porque tiene un recuerdo realmente de algo que vio, alguien que se ahogó, a una persona que tiene miedo a operarse, bueno, porque se operó a alguna otra persona y le fue mal. Todos tenemos una alerta ante una operación, pero hay gente que no tiene nada de alerta. Bueno, el tema es que cuando en el hipotálamo hay algún recuerdo, como por ejemplo, vos nombrabas el ascensor, pero puede ser un callejón. Una persona que en un callejón sufrió un robo, ese mismo callejón, está el recuerdo en el hipotálamo, junto con la amígdala va a ser sangre a las piernas, sudoración, palpitaciones, taquicardia, hay que empezar a correr. Entonces, obviamente, en una situación actual, año 2020, es muy raro que alguien se ponga a correr ante un temor, porque salvo, sí, se dan casos, hay muchos casos en que muchachos que son asaltados empiezan a correr, y corren 20 cuadras, 30 cuadras y no saben hasta dónde llegaron. Bueno, pero esos son casos particulares. ¿Qué pasa? El sistema límbico empieza a tomar terreno en este PowerPoint. Esa parte anaranjada empieza a obnubilar el cerebro. Y ya los pensamientos dan vueltas, pero hay como como que la persona se enceguece. Y la propuesta, justamente, es que la parte del razonamiento y del pensamiento le gane terreno al sistema límbico. Claro. Para eso hay técnicas, ¿verdad? Sí. Acá. Con estas manifestaciones ya estuvimos nombrándolas, ¿no? Las manifestaciones de la ansiedad. Náuseas. Claro. Dolor en el pecho también, sí. Sensación de hormigueo, por ejemplo, cuando los ataques de pánico se repiten mucho, y ya la persona directamente no sabe que le tiene miedo al ataque de pánico, puede ocurrir esto de que las manos se van poniendo moradas, se siente hormigueo, aparece como que la persona está dura, no se puede mover. Bueno, estoy leyendo un poquito, ¿no? Sí. Contracturas musculares. Sí. Sube la presión, claro. Baja la presión. Sí. Y las personas que, digamos, tratan de enfrentar esto con conductas de reaseguro, ¿no? Que creen que teniéndolas van a relajarse un poco, ¿no? Lo que están haciendo con esto es justamente activando cada vez más ese círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, voy a salir, voy al supermercado, bueno, si por ahí me quedo encerrada adentro, entonces me llevo el celular, me llevo una botellita de agua, claro, eso me tranquiliza. Estoy también, no trabajo sobre esa conducta, esto me tranquiliza, agudizo ese círculo vicioso. Entonces cada vez que yo voy necesito esto, cada vez necesito más. No estoy saliendo de este problema, sino que lo estoy fijando, ¿sí? Sí. Es llevar amuletos, símbolos religiosos. Claro, también. Sí. Esto de el alcohol. Sí. Las crisis de las situaciones típicas. Claro, porque las crisis de pánico muchas veces se acompañan de agorafobia, ¿no? ¿Qué sería esto? La agorafobia es como el miedo a diferentes lugares, a lugares abiertos, ¿no es cierto?
o a este tipo de lugares. Hacer filas, dice ahí. Hacer filas, claro. Sí. A manejar, viajar en subte, colectivo, taxi, volar en avión, hacer filas, multitudes, supermercados, negocios, restaurantes, teatros, lugares alejados del domicilio, lugares no familiares, peluquería, lugares abiertos, estar encerrado en lugares, todas situaciones donde la persona evita ir, o donde se siente muy mal. ¿Sí? Yo me reía porque digo, uy, hacer filas, a mí no me gusta. Así que bueno, Claro. ustedes vayan anotando si tienen preguntas o se sienten identificados en algo, diciendo, uy, sí, Sí. la verdad es que no me gusta estar donde hay multitudes. Como yo recién dije, uy, hacer filas, porque ahora tenemos que estar a 2 metros y ponernos alcohol, ¿no? Bueno. Seguimos. Sí. Otros lugares más. ¿Sí? Que van observando. Viajar en barco, Claro. estar solo en casa, la soledad. Ujú. Muchas veces también está relacionado con personas que vivieron muchas situaciones de abandono, falta de afecto. La hipocondría misma a veces Sí. tiene que ver con necesidad de afecto. Exacto. Y como vos decís, la hipocondría también tiene mucho que ver con lo que es la parte del trastorno de pánico, ¿no es cierto? Que muchas veces en los tratamientos de la hipocondría primero se aborda la parte de ansiedad y pánico, ¿no es cierto? Porque es como algo como que a veces es consecuencia de todo eso. Claro. A ver. Perdón, yo quiero preguntar algo. Sí. Sí. Con respecto a la soledad que hablaban recién, del estar solo en casa, en este momento de todos estos meses de reclusión que hemos tenido, hay muchísima gente que está sola y que vive sola y que ha tenido gravísimos problemas justamente por el encierro, ¿no? ¿Qué se les recomienda a esas personas? ¿Con qué se las puede ayudar? Sí. A ver, ¿quién por el tema de, sí. No, lo que pasa es que es verdad, o sea, es una situación muy, muy especial, sí, ¿no? claro. Muy particular, claro, porque, digamos, si la persona en situaciones normales, ¿no es cierto?, uno puede decir, bueno, esta persona realmente tiene tales síntomas, entonces está atravesando una crisis de ansiedad, probablemente esté llegando a un trastorno de pánico, pero ahora es una situación tan particular, es cierto que no todo está dentro de las patologías, porque ya la situación es totalmente como antinatural para nosotros, ¿no? Claro. Es como que nos exige adaptarnos todo el tiempo. Ahora, las personas, sí, frente a estas sensaciones, tienen que, por supuesto, pedir ayuda. Ahora, tener su terapia sería bárbaro, ¿no es cierto?, para poder tratar todo esto, estar también acompañados, estar de alguna forma conectados, siempre conectados, ¿no es cierto?, reunidos por ahí como estamos ahora, o haciendo algún curso, tomar un café virtual con amigos, por ejemplo, no perder la conexión. Justamente las personas mayores, que son las que más solas están, son las que menos se pueden conectar, porque la tecnología lo supera, ¿no es cierto?, a la gente muy mayor. Sí. Desde lo, digamos, desde lo natural, sin que haya habido episodios que la persona le tenga miedo a la soledad, digamos, desde lo que llamamos neurosis, ¿no? Sin que se trate nada así de ya algo que esté englobado en otra patología. Al estar en una situación totalmente atípica y tan larga como es la pandemia, justamente los ancianos, que no se manejan con los celulares,
Y que además son los que ya partió, digamos, ya partieron los hijos y también su pareja posiblemente, ¿no? Son los que están, sí, pidiendo mucha ayuda. Bastante tratan de encontrar la sociabilización, o sea, no, o sea, si le tiene miedo a la soledad a la persona, encontrar la sociabilización comunicándose, aunque sea por teléfono de línea, charlar con alguna amiga, usan Facebook, mandan cadenas, tienen algún grupito de WhatsApp, o en todo caso, si alguien puede facilitarle a su papá o a su mamá la posibilidad de estar en un grupo de WhatsApp donde estén algunas primas, tías, nietos, es bueno porque siempre le puede llegar a escribir, si lo logra, a otro, y siempre va a haber alguien que le dé un ratito de charla, ya sea a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche. Es cierto, la soledad, además realmente cuando se está mayor, se van perdiendo muchas habilidades, porque uno dice, estoy grande, a ver si me pasa algo y estoy solo. Claro, todo se aumenta, todo se aumenta. Entonces, claro, nosotros nos arreglamos con el que tiene acceso a las redes sociales. Los jóvenes, por ejemplo, tienen su ratito de viernes o sábado que se reúnen así, o se han reunido, ahora salen un poco más, se han reunido en algunos Zoom y charlan, conversan, juegan, ¿no? Pero es verdad lo que dicen ahora, para las personas mayores se hizo bastante difícil por la falta de acceso. Ya en caso de que alguien esté muy privado de hacer realmente movimientos como para manejarse solo y esté muy asustado, hay que llevarle una persona que le asista, y también puede tener un acompañante terapéutico, puede tener un psicólogo, una psicóloga, o una señora que viva con ellos. Es todo bastante difícil. Lo menos aconsejable es que se vaya de su casa y viva con otros ancianos, porque la persona mayor quiere estar en su casa, ¿no? Claro. Pero si Sí, está la posibilidad de la familia... Claro. Sí, es difícil porque a veces también no quieren aprender. Por ahí es como que algún familiar les quiere enseñar a usar la tecnología y tienen como esa resistencia, ¿no? No quieren saber nada. Claro, es complicado, se hace complicado. Aceptar que esto es un cambio que va a durar. Entonces, esto de que puedan entender que realmente este cambio existe, que puedan manejar, aprender aunque sea a utilizar un Zoom, que es necesario, yo creo que es a través de la palabra, ¿no? A través de entender que es algo muy necesario, que puedan socializar, que puedan encontrarse con otros, que es muy necesario que claro. En caso que no puedan, bueno, pueden tener una visita, Claro. Un ayudante terapéutico, un counseling, sí. Que bueno, que justamente comience con todo esto de enseñarle a no tener miedo. O sea, que el miedo no los invada y le provoque taquicardia, y esto le provoca que está teniendo un infarto y llame enseguida a sus hijos, que hasta inclusive pueden estar en otra provincia, en otro país, ¿no? Entonces sí, con todos los recaudos, con barbijo, con máscara, bueno, poder ir a visitarlos una hora y ir enseñándoles, bueno, tu cerebro, tus pensamientos tienen que vencer al miedo a la soledad. Y hay muchos métodos. Claro. Pero en la medida que sea posible, un vecino, una amiga mayor, siempre hay que los ve. Es un tema, o sea, ya la temática del anciano,
O sea, más o menos no cuando hablamos de 75, 76 años, sino cuando hablamos de 85, 95. Sí, Lo planteé ahora como se ha hecho muy grande la brecha. Antes hablabas de 80 años y era como que ya era el viejito, y en realidad ahora los 80 años se manejan divinamente. Mi mamá se murió a los 84 años, ya hace más de 5 años, y ella manejaba Facebook y el celular y todo. Pero bueno, hay mucha gente que tiene 60 y que se resiste a la tecnología, que tiene que ver, no tiene que ver con la edad, como tantas veces decimos. Hay gente joven, o sea, el de 20 años viejo y el de 90 joven, ¿no? Al revés. Claro, tiene mucho que ver con la actitud. El espíritu, claro, la actitud que tiene cada uno. Sí, es verdad. Una vez, hace unos días, una paciente me decía, se me ocurrió ir a hacer bicicleta y vinieron dos señores de 72 años que me llevaban puesta prácticamente, y me decían, vamos, apurate. Claro, y mi paciente con 37 decía, ¡ay, qué fuerza que tienen! Y bueno, la pasaron. Es así, hoy en día te corre una maratón, una persona grande, o sea, la brecha se achicó, es verdad. Sí. Y bueno, acá por ejemplo hay algunas de las técnicas de enfrentamiento, ¿no? Que justamente desde la psicología cognitivo-conductual. Esto es para que uno, para quien sienta ansiedad, quien sienta estas, digamos, quien tenga estos síntomas y quiera hacerlo un minuto para desaprender, ¿no? Son los síntomas de la ansiedad lo que se trabaja acá, por ejemplo. Mareo y palpitaciones. Un ejercicio es sacudir la cabeza hacia un lado y hacia otro 30 o 45 segundos. ¿Sí? Y se sacuda su cabeza hacia ambos lados con los ojos abiertos, primero lentamente y luego más rápidamente. Cuando se acabe el tiempo, levántela de golpe y mire derecho hacia adelante por un momento. Uno va a estar mareado en ese momento. La sensación es la misma que la persona tiene en el momento de la ansiedad, de ese mareo por ansiedad. ¿Qué va a pasar? Esa persona se va a sentir mareada y el mareo va a empezar a desaparecer de a poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se pretende con esta técnica? Que ingrese al hipocampo, ¿no es cierto?, otra información. Que esto es un mareo que viene porque yo lo provoqué. ¿No es cierto? Lo provoqué yo recién. Yo pude con esto. Ya está, ¿no es cierto? Yo puedo con esto. Es un pequeño ejercicio que me da otro dato. ¿Sí? Ingresa otro dato más. Hago de esto algo conocido y que lo estoy manejando yo. No algo que de repente se activó. ¿No es cierto? Ese secuestro amigdalar del pánico o de la ansiedad aguda, ¿no? Lo provoqué yo. Y pasó. Porque lo que tengo que poder hacer justamente es empezar a ingresar en estos síntomas, empezar a atravesarlos para empezar a deconstruir ese pensamiento, esas ideas, esa información que tengo, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, muchas personas sienten mareo, palpitaciones de realización, que por ejemplo, que a veces dicen, bueno, si me miré al espejo, no me conozco, es como si sintiera que el cuerpo no es mío, esto es otro de los síntomas también, ¿no es cierto? Siento que camino en el aire, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, girar sobre uno mismo, una silla giratoria, pongamos, 1 minuto, 1 minuto y medio. Esto si lo hacemos con otra persona mejor, para no caernos, no teniendo los cuidados necesarios, por supuesto, no es que vayamos a hacer locuras, no teniendo los cuidados. Son técnicas, pero por supuesto hay que tener los cuidados necesarios. Y seguro que, a ver, si yo me paro, después voy a sentir que pierdo ese equilibrio, voy a sentir ese mareo, ¿no es cierto? Siento eso. Y estoy ingresando otro dato. Yo provoqué esto, y yo misma estoy
volviendo a mi centro. De a poco me estoy recomponiendo, ¿sí? O sea, no es algo que me ataca de la nada, no sé de dónde viene y le tengo miedo porque aparece esto, porque ¿qué pasa? Cuando la ansiedad empieza a fijarse, a hacerse como una respuesta fija, entonces uno la ve como una gran amenaza que viene no sé de dónde, que uno no puede controlar, y uno entonces empieza con el miedo al miedo. Y bueno, por miedo al miedo no hago nada. Entonces uno empieza a paralizarse en la vida, ¿no? Entonces, este es otro ejercicio donde yo aprendo a controlar con mi neocórtex, ¿no es cierto?, con mi parte cognitiva, esta situación de desequilibrio que atraviesa el organismo. Claro. Otro ejercicio, ¿no? También puede ser mirar fijamente una luz en el techo por unos segundos, bueno, acá dice 1 o 2 minutos, y de repente intento leer. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo ese texto lo voy a ver todo, no sé, entre nubes, no voy a poder ver las letras. Esto es otro de los síntomas que aparecen también en un estado de ansiedad agudo, ¿no es cierto? Pero acá hay una causa. Bueno, yo estuve haciendo esto recién. Entonces, bueno, será cuestión de ir esperando un poco, que ya mi mirada se va a ir acomodando, ¿no es cierto? Y en la ansiedad pasa lo mismo. Es cuestión de bancarse los síntomas y eso se va a ir acomodando también. La persona tiene grabado, disculpa, ¿no? La persona tiene grabado Sí. que esa desrealización o desorientación le pasó cuando la provocó y la pudo manejar. Claro. Esta palabra que está detrás del numerito 3, de realización, aparece mucho en las consultas cuando la patología es un poquito más grave. La persona se ve como si estuviera mirando desde arriba de la cancha a los jugadores, ¿no? No se ve como un jugador. O, por ejemplo, en una fila, no se ve, estoy acá en la fila. En esa desorientación y desrealización se ve desde arriba, en la fila. Y bueno, le agarra todo ese pánico y dice, no, yo me voy, y se va al baño, vomita, ¿no? O sea, esto puede tener, ser bastante patológico. Por ejemplo, terror, fobia a dar un examen. Entonces la persona está por llegar al momento del examen oral y se produce eso, la desrealización, que no se ve en un cuarto donde le van a sacar una bolilla, le van a llamar y le van a preguntar, sino que desde arriba ve el cuarto, se ve a sí mismo y sale corriendo del aula, porque siempre está el tema de la huida, de la evitación. Y después, bueno, claro, se preocupa porque dice, yo quiero seguir estudiando, no quiero abandonar más carreras. Bueno, hice una pausita por el tema de la desrealización, que es importante, la desorientación. Que se experimente y se domine con el pensamiento, para darle lugar al sistema límbico, ¿no? Y siguen las náuseas, Roxana. Sí. Claro, las náuseas, que también son otro síntoma, ¿no? Es otro síntoma que muchos tienen. Cuando la ansiedad aumenta, aparece esta sensación de tener náuseas, ¿no? Entonces es como que uno tiende a escapar, porque son todos síntomas de los que uno tiende a escapar, ¿no? Y entonces con estos ejercicios es como para ir atravesándolos. Si ponemos un depresor en la parte posterior de la lengua, como cuando nos revisan la garganta, pongamos, ¿no es cierto?, automáticamente va a aparecer la náusea, ¿no es cierto?, y vamos a sentir la necesidad de vomitar, por ejemplo. Y esto es algo que estoy provocando, lo estoy provocando. Entonces al provocarlo yo atravieso por la sensación, y esa sensación termina, ¿no es cierto? Entonces yo, ¿qué hago en ese momento? Le voy perdiendo ese temor.
al irle perdiendo ese temor, se va desactivando el síntoma. Entonces por ahí, después, en la próxima ansiedad que me agarre, ya la náusea no va a ser tan fuerte, porque perdió poder, porque la parte cognitiva ingresó y se modificó ese pensamiento, se modificó esa información. Entonces el síntoma se debilita, ¿no es cierto? Bueno, la taquicardia de la tensión, pusimos ingesta de cafeína, por ejemplo, si uno toma un café doble, varios mates, agregamos un trozo de chocolate y por supuesto por ahí tenemos, no sé, taquicardia, ¿no? O sube la tensión del organismo, uno siente como que exploto, ¿entendés? Tengo una hiperenergía, no sé qué. También síntomas de la ansiedad. Pero bueno, lo estoy provocando. Falta de aire, sudor. Por ejemplo, troto en el lugar, 1 o 2 minutos, si lo hago vigorosamente, subo y bajo las escaleras, y dice, bueno, está faltando el aire, sí, tendré que descansar un poco y se va a recuperar mi organismo. La falta de aire que sucede en el trastorno de ansiedad, o en la crisis de ansiedad, no es porque falta el aire, o sea, es tanta la cantidad de aire que la persona está en ese momento hiperventilando sin darse cuenta, respira, 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 se satura de oxígeno el organismo, entonces la sensación es la inversa, falta el aire. Por eso, que ahora vamos a ver, lo que hay que hacer en ese momento es controlar la respiración. Ahora, esto lo vamos a ver. Bueno, para sudor y rubores, por ejemplo, tensionar todo el cuerpo, apretar los puños, estiro los brazos hacia adelante, tense el cuerpo entero, respirando profundamente y lentamente, y seguramente se va a ruborizar, ¿no? Y este ejercicio que también pueden hacer es una visualización de 2-3 minutos de poder observar la situación como si fuese en una pantalla, ¿no es cierto? Como si uno se viese en una pantalla. Entonces, en la peor crisis de ansiedad o pánico que uno vivió, cerrar los ojos y recrear esta circunstancia con lujo de detalles, tratando de ir sintiendo dónde estaban esas sensaciones desagradables. Uno se ve sufriendo esas consecuencias, perdiendo el control o enloqueciendo, porque está la sensación de que uno se vuelve loco en ese momento, y ni siquiera distraerse ni desconcentrarse, poder ver eso, ¿sí? Así como si fuera una pantalla. Uno se tiene que permitir ver eso, pasar por eso, ¿no? Por esa visualización. Es también entenderse, tomar conciencia. Sí. Nosotros recordar los momentos de otros ataques de pánico, cuando se comienza a consultar por lo mal que se siente uno con los ataques de pánico, ¿no? Y cómo terminaron invadiendo la vida cotidiana, la persona suele describirlo como un tsunami. Sí. Una vez leí un libro que el ataque de pánico era como saltar un muro, que lo que la persona siente es como que tiene que saltar un muro y no va a poder. Cuando uno comienza a hacer una ejercitación de los síntomas, ya no son tsunamis, son olas que llegan hasta la orilla, mojan el tobillo y se van. Entonces la persona ya sabe que es una ola que va a pasar. Ya no es algo donde se amenaza la supervivencia. Claro. El tsunami me va a arrastrar la casa, y me arrastran a mí también. Ya es una ola que me va a mojar, sí, pero pasa. Pasa. Y otra cosa que quería agregar, cuando nos estábamos riendo, yo me reí un poco, y Rosana también, que hablábamos, bueno, de comer chocolate, tomar café, tomar mate. Nos encanta, la verdad que nos encanta, tomamos un cafecito con una amiga, después ponemos a tomar mate con la familia, y bueno, si llega la noche y piden todos helado de chocolate, bienvenido sea. Entonces, bueno, yo estaba riéndome porque la verdad que somos materos, ¿no?
vamos a ver si en todas estas cosas nos alcanza para tener taquicardia, pero seguramente sí. Pero a lo que yo recordé es el tema, se ve mucho, más que nada en otros países donde los chicos están más en edificios, el tema de no darles golosinas, porque es como el chocolate y el mate para el chico, la golosina, ¿no? Empieza a tener inquietud, a ponerse hiperkinético. Bueno, en los niños también está el tema de la ansiedad, o sea, también se trabaja con niños, y justamente el síntoma que se observa es la inquietud. La persona mayor puede no poder dormir, puede tener otras cosas, pero lo que se observa en los niños es que están inquietos porque están ansiosos. Inquietos y muy, muy irritables también. Irritables, contestan mal, sí, exactamente. Quería agregar eso a estos 9 puntos. Sí. Sí, esto, ¿querés decirlo vos, Ana? Las diferencias en el pensamiento durante la ansiedad y durante el pánico. Sí, en realidad la ansiedad es como explicaba al principio, uno se pone ansioso por cuestiones reales, inmediatas, actuales, cosas en el presente, o algo que va a pasar en el presente. Por ejemplo, un planteo, tengo que ir al dentista, pero yo le tengo terror al dentista. Ya di vuelta miles de dentistas, me duele acá, me duele acá, y me duele acá y acá, y no me encuentran nada, y me mandan a hacer radiografías, no quiero ir al dentista, tengo miedo. Eso sería ansiedad, uno va buscando un dentista que le hable, que le muestre lo que va a hacer, ¿verdad? En el ataque de pánico, directamente la persona va al dentista, pero empieza a hiperventilarse, a sentir palpitaciones, que se le aflojan las piernas, y no puede continuarse el tratamiento. Cuando es tratado todo esto, la persona puede seguir su tratamiento. A veces son tantas las veces que se recurre al dentista que ya se cambia de 4, 5, 6 dentistas por miedo. Pero cuando hay un profesional que dice, no, lo que vos tenés es ataque de pánico, para poder trabajar con vos y ayudarte, tenés que concurrir a alguien que te ayude, primero, bueno, le enseña a cómo manejar este pánico, y que sepa que no va a morir en la silla del dentista de un infarto. Claro. Y se logra, y se sacan todas las muelas del juicio, y bueno, se soluciona todo. Siempre las muelas del juicio son las que más duelen. Sí, y esto, No, claro, pues se nos anteponen en estos momentos los pensamientos catastróficos, ¿no? Por más que tengas a alguien que está al lado tuyo y te dice, no, la famosa frase que agudiza todo, pero no pasa nada. Ahí enloquece la persona directamente. La persona está en medio de un tsunami, no pasa nada, dice el otro, y ahí la persona explota. Esa es la frase que no hay que decir. No hay que decir. Lo mejor es decir, calma, esa ansiedad va a pasar, respira, ¿no es cierto? Bueno, pero durante el pánico se hace absolutamente incontrolable, ¿no? A ver, esto lo que decíamos recién, esto de la autocharla positiva, es otra técnica, que cuando la persona tiene síntomas intensos, y que se diga a sí misma, interiormente, ¿no? Cuando siente que viene la ansiedad, esa frase, que sean creíbles, o sea, la persona tiene que creer en lo que está diciéndose, ¿no? Es calma, respirá, ya pasa, es solo ansiedad, inhalo,
exhalo, con la respiración pausada, la respiración diafragmática, ¿no? Que ahora Ana les va a enseñar, ¿no es cierto? Así. Y también cuando estamos como hiper preocupados o con muchas actividades, anotar una lista de pendientes, anotar una jerarquía de los trabajos, de las ocupaciones que tenemos, establecer un plan de organización en una agenda, porque si no está en ese momento de ansiedad es como que está todo circulando junto, tenemos que hacer todo junto, ¿no es cierto? Y estamos incentivando más lo que nos está ocurriendo. Perdón, Ro. Uno ve y dice, sí, estás en medio del tsunami y decís, tenés que tener calma, respirar. En ese momento, ¿te acordás de que tenés que tener calma? Claro. No, el tema es que uno en ese momento tiene que darse esas frases uno mismo justamente para poder con los síntomas. Porque si no uno se deja llevar, o sea, uno se deja llevar por ese tsunami y entonces ahí está en plena crisis y está en el medio de esa crisis que lo va a absorber total, de ese secuestro amigdalar, como decíamos, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar para que a esa actividad de la amígdala en ese momento que está diciendo, atención, pónganse todos en marcha, el organismo está, ¿no?, largando un montón de señales, que la parte cognitiva impere. Entonces, el pensamiento dice calma. Y esa frase, en nuestro pensamiento, tiene una repercusión en todo nuestro organismo. Pero parece automáticamente eso frente a... Nos va ayudando cada vez más. Tenemos que provocarla. No parece automáticamente. Nosotros tenemos que acordarnos en ese momento de decirla para nosotros mismos. Calma, respirar y trabajar la respiración diafragmática. O sea, al principio nos va a costar por ahí un poco, hasta que la vamos haciendo cada vez más automática en nosotros. Después va saliendo solo, ¿no? Al principio nos va a llevar un trabajo, porque es como que el pensamiento se tiene que imponer a esa descarga automática de la amígdala, ¿no? Entonces, claro. La idea es que sea antes de asustarse más. Claro. O sea, poniendo en una balanza, en un sub y baja, una balanza, el pensamiento negativo, me ha dado un infarto, me muero, me ahogo, no puedo respirar. Si antes de que, cuando recién aparece la palpitación, la persona ya está poniendo el pensamiento positivo, esto es un ataque de pánico, tengo que respirar profundo, no tengo que respirar cortito, como a veces se ve en el asma que se hace así, no me tengo que hiperventilar, es nada más que ansiedad. Entonces se trata de ganar terreno a los síntomas, es un sub y baja. Ocurre que en la amígdala las neuronas actúan como un columpio. Cuando se mandan las alertas para que el cuerpo tenga el reflejo de huida, queda inhibidas las neuronas que tienen que mandar los mensajes de que no hay que huir de nada. Entonces, con el pensamiento tratamos de que ese columpio cese. Sí, claro. Es como decir, bueno, somos seres racionales, no estamos más en la época en que vemos un oso, en la época de las cavernas, claro. Tomaron nuestros instintos, claro. Vamos a tratar de usar. Sí, es esto de poder entrenar nuestro pensamiento para que juegue a favor, ¿no? Es esto, sería. La hiperventilación es una de las cosas más, por eso en los aviones están las bolsitas de papel. Claro. Porque cuando la persona
empieza a respirar cortito, a veces esto apoyado en algún otro problema de asma o algún problema pulmonar, ¿no? Se larga anhídrido carbónico, se recibe oxígeno, pero esto al ser cortito, como explicó antes Roxana, hay mucho más oxígeno en el torrente sanguíneo que el que tiene que haber. Entonces, poniéndose en una bolsa de papel, la persona que tiene miedo a andar en avión, cuando empieza a sentir estos síntomas, bueno, como la palabra calma, respirar, tranquilo, que esto es andar en avión, ¿no? El otro método, el de respirar dentro de una bolsa, hace que uno tome de vuelta el anhídrido carbónico que está despidiendo. Entonces ya no queda la sangre oxigenada de más, sino que queda tanto oxígeno y tanto anhídrido carbónico como tiene que haber. Y no se producen esos síntomas. Claro, es como que la persona toma la bolsita, respira ahí hasta que se calma, ¿no? Porque lo que no está hiperventilando. Claro, esa es otra técnica, sí, sí. Tampoco es cuestión de que... Agilicen un poquito el PowerPoint porque Sí. estamos atrasados. Bueno, Dale. sí, sí, sí. Bueno, también cómo modificar las manifestaciones del pensamiento, también, ¿no es cierto? Reconocer los pensamientos catastróficos. Son todas preguntas hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo peor que pienso que puede pasar cuando estoy ansiosa? Después, ¿tengo evidencia que esto sucederá? ¿Es probable que suceda? ¿Puede alguien de mi confianza darme otra interpretación de esta situación? A veces nos sirve mucho esa otra persona en quien confiamos, ver cómo reacciona ante los mismos estímulos. ¿Y qué quisiera hacer para prevenir o enfrentar lo que temo? Saben que esto es todo un entrenamiento del pensamiento, va hacia la parte cognitiva, que es la que tengo que reforzar para poderme ayudar con los estados de ansiedad. A ver, aquí. La respiración diafragmática, si vos querés enseñarla, Ana, ¿cómo es? Sí, puedo acortarlo y hacerlo más o menos en 2 o 3 minutos, y si no, directamente, si quieren hacer preguntas, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, pero por ahí estaría bueno esto de la respiración diafragmática que la puedas enseñar, porque es muy importante ponerla en acción todos los días un rato hasta que uno la va aprendiendo, y sobre todo tenerla muy presente cuando la ansiedad empieza a generarse. Claro, si uno empieza a practicarlo, se puede utilizar para salir a caminar, para hacer gimnasia, para hacer las cosas de la casa, porque es la respiración que habría que hacer. Yo hice un instructorado de danza jazz y después trabajé mucho, mucho con ancianos. Entonces, era para mí llevar a cabo este ejercicio, más un ejercicio de meditación, algo importantísimo, porque la gente se agitaba mucho. Entonces, que se supiera respirar en el momento de hacer deporte y que los ancianos supieran respirar, se los hago cortito, 3 minutitos. ¿Quieren hacerlo conmigo? Sí, sí. Dale, dale. Bueno, cerramos los ojos, no tengo música tipo... cerramos los ojos, el que no quiere cerrar los ojos, no importa, puede quedarse mirando hacia el resto de la habitación. Inspiramos por la nariz y llevamos el aire, dentro de lo que es nuestra imaginación, a la zona del ombligo. Retengo, lo paso a la parte del pecho, pasa por la garganta y soplo. A ver. Una vez más, tomo aire, inflo la panza, pasa el aire al tórax, pasa la clavícula y soplo.
Y vamos a hacer una respiración más diciendo la palabra calma, por ejemplo. También se puede hacer meditando. Respiro por la nariz. Primero se llena los pulmones en la zona del ombligo. Después el aire para salir, lleno bien el tórax. Después, clavículas, garganta y soplo. Calma, ¿verdad? Se los hice muy cortito. Esto a veces produce un mareo, entonces uno puede hacer 2 respiraciones y después que no sea tan profundo. Y después se pueden ingresar en ejercicios de meditación. Las personas muy ansiosas, por ejemplo, si buscan en YouTube ejercicios de meditación y empiezan a respirar así, no se pueden seguir, porque son muy ansiosos. Pero las personas que no son ansiosas pueden seguir unos 5 o 10 minutos de un ejercicio de meditación que tiene que ver con contraer distintos músculos del cuerpo y después aflojarlos, y también imaginar colores, ¿verdad? Claro. Pero lo principal es acostumbrarnos a respirar así para poder caminar, para poder salir a trotar, hacer gimnasia. Siempre respirar llevando el aire a todo el pulmón. Claro. El pulmón no está en el ombligo, pero sí nosotros nos imaginamos que estamos llenando la parte. Sí. ¿Está? Bueno, sí. Pero a veces... Claro. No, sí. No me tomé 10 minutos ni nada. No. Está muy bien. La respiración es súper importante. A veces respirar en 4 tiempos, retener 4 tiempos, soltar en 4 tiempos. Exacto. La respiración es primordial en esta problemática, y podernos, mientras respiramos, decirnos estas frases, ¿no? Estas palabras: calma, respirar, es solo ansiedad, ya va a pasar. Es un entrenamiento que después va a ir circulando cada vez más automático, y en algún momento, a veces con ayuda terapéutica, o a veces también hay gente que necesita algún ansiolítico, obviamente, pero en algún momento esa parte cognitiva va a poder sobre esa parte amigdalar, ¿no es cierto? Bueno, acá también, esto como para tener registros de cada uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, describir las sensaciones corporales. No sé si quieren contarnos algo sobre ustedes, sobre sus sensaciones, ¿no? Preguntarnos. Y charlar entre todos, va. Claro. Es importante esto también, ¿no? Saber las sensaciones que tenemos, escribirlas, porque es importante concientizar, tener conciencia de lo que... Puedo también preparar, esto del plan de afrontamiento. Un plan, sí, Erika, ¿quiere, no? ¿Hablar? A ver, espera que dejo de compartir pantalla. ¿Ahora sí se escucha? No, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. No, yo sí, se escucha, compartir con ustedes es justamente lo que a mí me sucedió, digamos, en algún momento. Hay algunas descripciones que no encajan 100% con lo que ustedes decían, pero sí la técnica que tú dices, Rosana, es muy efectiva. Yo la había leído en otro lugar y la empecé a aplicar, el de decir, no, esto es una sensación, esto es no es real, y empezar como a autoconvencerse, hacer ese ejercicio de pensamiento, ¿cierto? Como antídoto, es muy efectivo. Y fíjate que eso me fue ayudando, porque fue una etapa que pasé muy difícil,
Entonces sentía como que me iba a volver loco, que iba a perder el control y sentía como una especie de que iba a reventar. Entonces, investigando sobre el tema, pude recibir esa clase de ayuda y la verdad que funciona. Lo digo por experiencia propia, que realmente funciona. O sea, convencerse y decirse a uno mismo que es solo una sensación y que es algo que está pasando y que es momentáneo. Y eso, al llevarlo a esa forma consciente, inmediatamente produce una baja y es como que como apagar una vela, como soplar una vela, aunque queda el humito después, pero se apaga inmediatamente. Y cada vez fue más espaciado y cada vez con menos intensidad. Ese, yo diría. Estoy de Está acuerdo bien. 100%. Sí, sí, sí. Sí, son técnicas muy buenas para... Bueno, ver, y alguna también pregunta. yo les quiero recordar, perdón, les quiero Sí. recordar que para bajar la ansiedad, las terapias creativas influyen en las experiencias afectivas y sensoriales y ayudan a preservar y maximizar el sentido del sí mismo. Fomenta la comunicación con el mundo externo, las habilidades sociales, ayuda a estimular áreas cerebrales que se encuentran aún en funcionamiento, permite reminiscencias o traer experiencias pasadas al presente, fomenta autonomía y toma de decisiones y promueve que las personas expresen sus preferencias y emociones. Es importante que las respuestas mencionadas se puedan lograr a través de diferentes medios artísticos, las artes visuales, la música, la literatura, el cine, los videos, la danza y el teatro. Creo que en los proyectos y las cosas que podemos tener, hacernos una disciplina, ¿no?, dentro de lo que son las artes, y eso nos calma muchísimo, eso nos ayuda muchísimo a enfrentar todas las situaciones cotidianas, ¿no? Que a veces uno dice, uy, ¿a qué es lo que me está pasando? Pero bueno, si mantengo un buen proyecto, Erika y Ronald deben saber bien lo que es el proyecto creativo, ¿no? Y entonces a la noche puedo dormir mejor. Son artistas. Sí, Los dos son músicos. no, que el arte, el arte, bueno, o que nos guste hacer, porque no todos de repente se dedican al arte, pero sí claro. hacer algo que guste cuando hay ansiedad, poner la cabeza en eso, ¿no? Como tratar de decir, es la cabeza, es la matraca, es una matraca porque es como un Pac-Man que te come así con un pensamiento recurrente constante, que martilla. Creo que todos alguna vez pasamos por situaciones estresantes y hemos vivido momentos así donde uno puede como apagar el cerebro, y quizá lo que nos saca muchas veces cuando estamos en lo que nos gusta, en el arte o en la docencia, que hay que dar una clase y te saca de la matraca, y uno pone la cabeza en otra cosa y se da cuenta que después se olvidó de todo eso, ¿no? Pasa como que era una película. Entonces, si a veces pasan pequeños momentos de la vida, que son cosas fugaces, y con más razón una persona que de repente lo tiene muy recurrente, está buenísimo lo que decís de poner la cabeza en proyectos, en cosas que sí puedo hacer y darle para adelante en eso y enfocarse, porque si no es como que se fuga la energía, se te va y no podés como hacer. Claro. Ahora, algo tan simple como que todos los días comemos, todos los días preparamos comida, todos los días servimos para uno o para el otro. Que lo hagamos con creatividad, que lo hagamos con alegría, ¿no? Como ese alimento tanto físico como espiritual, porque la comida es tanto física como espiritual. Creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Y ahí es donde yo les decía recién de aplicar el arte y la creatividad, ¿no? Desde una comida que vamos a un desayuno. A ver, no voy a hacer un desayuno todos los días igual, puedo hacer un desayuno todos los días diferente, ¿no?
la creatividad, ver qué es lo que podemos hacer y premiarnos todos los días con algo diferente. Claro, porque, o sea, uno piensa en el arte, de hecho yo siempre recomiendo a los que pueden hacer alguna actividad artística, ya sea, por ejemplo, estudiar para escribir, hacer teatro, aprender canto, porque bueno, primero que te puede embargar 5 horas, te pones a pintar y te olvidas de todo, como decías vos. Exacto, sí. Pues porque también se subliman muchos sentimientos, muchas emociones a través de lo que uno expresa. Ocurre, bueno, obviamente una persona que está dentro de su casa, que tiene mayor edad, y que no puede salir porque se puede contagiar, esto que vos decís, el arte está en todas partes. Yo, por ejemplo, durante esta pandemia me fui a Scalabrini Ortiz, y primero lo hacía con Mercado Libre, comprarle lana a mamá, y después pasamos a comprar hilo, porque que empiece a tejer, y que se entusiasmó y terminó haciendo 5 prendas. Y bueno, es esto del lado artístico, no podía salir para ir a un taller de pintura. Claro, no, lo creativo que tenemos cotidiano, ¿cierto? Lo que tenemos todos los días. Claro, aprender a hacer un pan distinto, con una receta distinta, regalárselo a un vecino que nos dio una mano, además también para la gente que convive con nosotros, ¿no? Es increíble todo lo que hay dentro de una casa que nos puede ayudar en el lado artístico. Un muchacho de 28 años, yo le fui mandando mis sillas de mi comedor, y las lijó y las pintó de blanco, y bueno, le sirvió para toda su problemática, familiar, la verdad. O sea que no hace falta, si no se puede, ir a un curso. Claro que sí. No tiene que en ser... realidad es un poco perder los miedos, ¿no? De decir, a ver, ¿en qué me puedo equivocar? Y bueno, ¿en qué no nos hemos equivocado? Lo hacemos mal, volverlo a hacer. Esos miedos, ¿no? Que tenemos a veces la gente grande, como cuando mis hijos estaban en la computadora y me decía, pero apretar los botones, no tengas miedo, y es que tengo miedo que se rompa, tengo miedo que me pase, no, mamá, dale. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Perder los miedos y salir al frente. Decir, a ver, ¿qué es lo que no me animo a hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo miedo? Eso creo que es lo que ayuda principalmente a la ansiedad, ¿no? A poder enfrentar todas las situaciones. Ahí, justo que nombraste el tema de servir un desayuno lindo, yo recuerdo que en una oportunidad había escuchado ver la vida como si fuera un banquete, de estos que se sirven en una recepción, de una boda, un banquete con un montón de platos, y animarse a ir probando uno, y decir, este me gusta. A ver, pruebo otro. No, este no me gustó. O para esto, por más que intente, no va. Me ocurre. Probar otro. Y hay una cantidad de cosas desde lo creativo, o sea, si es desde lo creativo, ¿no? Hay gente que el banquete se puede tratar, el plato que elige se puede tratar también leer, que en ese momento la persona no está produciendo, pero está imaginando. Sí. Pero bueno, es importantísimo lo creativo, es algo que no se pierde nunca después. Una vez que claro. Sí, todo empieza con la decisión, ¿no? La decisión de querer hacer un cambio en la vida. Y bueno, a veces podemos hacerlo, a veces necesitamos más ayuda, ¿no? Depende en qué momento de la vida uno está parado y cómo está esa persona, su sintomatología, su psiquismo, ¿no? A veces necesita más ayuda que otra. Pero esto de sublimar a través de las artes es espectacular. Tener el lugar donde volcar, porque a través de la palabra y a través del arte,
¿sí? Ahora Donde- se abrieron los museos, también se pueden se pueden ver los museos, ¿eh? Así que ya arranquen, que eso también es bueno. Es más, está comprobado que visitar museos y ver obras de arte es tan curativo como hacer arte. Así que ya abrieron los museos, gracias a Dios. Bueno, una buena noticia. Bueno, Bueno, vamos a ver cuando nos vamos a cantar a Erika y a, ¿cómo es tu nombre? Ronald, Ronald. Sí, ellos están en Uruguay, ¿sabes, Ana? Ah, Sí. bueno. Hacen unas actividades re interesantes, después te voy a pasar. Sí, Sí. cuando quieran, bueno, nosotros estuvimos hace unos meses, pero después nos atrapó un proyecto, una actividad, y recién hoy podíamos volver de nuevo, porque estuvimos trabajando, dando unos cursos que nos devoraron así, y desaparecimos del chat, del Zoom. Sí, Ah, bueno. me quedé pensando en lo que decía Ana María sobre la creatividad y lo que decías tú, Nora, de perder los miedos, porque en realidad cuando uno habla de arte, puede ser un gran obstáculo para una persona que no tiene esa facilidad. Por ejemplo, no sé, alguien que ha trabajado toda su vida en un banco o nunca tuvo la pero oportunidad. perdón, no nos equivoquemos. Arte, no le pongamos la palabra arte, pongámosle la palabra creatividad, ¿no? Claro, eso Porque justamente. la creatividad la tenemos todos, pero la tenemos que poder sacar, la tenemos que poder mostrar. El arte a lo mejor Claro, y de hecho, asusta, ¿no? Porque el arte es lograr claro, la perfección de las cosas, ¿no? Pero la creatividad no, la claro, creatividad la tenemos todos. claro, la creatividad es libre y desde que uno es niño, o sea, no hay un límite para la creatividad, No, no, porque la palabra arte a veces asusta un poquito sí, y nosotros lo tenemos la experiencia con los niños, que hay veces que nosotros, adultos, estamos trancados con la letra de una canción, la llevamos al taller de música y hacemos que los niños nos pongan la letra de la canción y queda pero espectacular como que si lo hubiese escrito Pablo Neruda, ¿me entiendes? Entonces, y somos los adultos los que nos trancamos las cosas. Por los prejuicios, porque tenemos todo el pensamiento de que si hacemos algo tiene que ser perfecto, tiene que ser... claro. Yo me acuerdo no sé si ustedes recuerdan el poema de Gabriel Celaya, no es un producto perfecto, no es una poesía, es lo que no tiene nombre, es lo necesario, ¿no? No sé si se acuerdan de esa canción de la poesía es un arma cargada de futuro. Es un poema de Gabriel Celaya y música de, ¿cómo es? De Paco Ibáñez. Es hermoso y tiene una frase que dice eso, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. El acto creativo, se refería a eso, ¿no? Acto de crear. Y es maravilloso porque en realidad como que a nosotros nos educan. El problema es cuando empezamos la escolaridad. Cuando somos preescolares, todos somos felices porque somos espontáneos, pero cuando empieza la educación formal, empezamos a pensar que si no es igual, Los prejuicios, si no aparecen los pintamos prejuicios. Sí. Claro, Que porque si no es sí, como Picasso, la que letra- si no es un igualito a la realidad, si no pinto un cuadro que es idéntico porque hice la caricatura exacta, ya no es una porquería, y ahí empezamos nos empiezan a recortar un poco la sala. Y en realidad el acto creativo forma parte de nosotros como seres, porque somos únicos en el universo y entonces lo que hagamos va a ser único, hasta incluso utilizando una misma receta de una torta, no nos va a quedar igual, porque somos únicos. Entonces, el vivir desde esa diversidad y diferencia es maravilloso, pero nos cuesta darnos cuenta. El niño lo tiene muy claro, el preescolar sobre todo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, Ana, ¿querés agregar algo más?
Estaba pensando, a ver, Marta, que si tiene ganas de hablar, pero si Vergara, si no tiene ganas de hablar, no. Marta ¿Cómo? Vergara, Ana María, ella también es artista, así que ella debe Sí, saber bien. Contanos alguna de tus experiencias, Marta. Bueno, el arte está en todo, en todos los actos de la vida. El arte es único. La persona, si no es que hacedora, es gustadora. No podemos vivir sin el arte. Uno lo ve a diario, lo vimos mientras dábamos clase, mientras venía la gente y las veías cambiar con el arte lo que hacía. El arte está en la ciencia. En una oportunidad abrí un acto médico hablando de ciencia y arte, que vinieron médicos de distintas partes del mundo. Fue hermoso, porque es así. No puede, el arte está, la creatividad, como vos le decís, es perfecto, porque el acto es creativo, pero está el arte también. En el hacer está el arte, en la forma, en cómo lo realizás, en cómo lo desarrollás, en cómo lo sentís. Porque ves que las formas están todas en la naturaleza, y ves una obra de arte que decía, ese garabato lo puede hacer. No, pero están todas las formas en esa naturaleza. En ese garabato te está diciendo cosas, tenés que interpretarla, la libre interpretación. ¿No es cierto? En el arte abstracto, por ejemplo. ¿No es cierto? Si pueden entrar en YouTube y buscar uno de los videos que tiene el doctor Facundo Manes, que habla sobre arte y cerebro, búsquenlo, porque lo que dice el doctor Manes es maravilloso. Él trabaja específicamente con toda la parte neurológica y bueno, tiene varios videos que tienen que ver con arte y es excelente, así que mírenlo. Facundo Manes, recuerden, es el presidente de... Sí, sí. Ay, se me fue, ¿cómo es? De INECO, es el fundador de INECO. El presidente de INECO. Sí. Así que bueno, y ellos trabajan muchísimo con arte. Un gusto, y lo hemos visto el arte en otras secciones que tuvimos, cómo la persona lo recuerda y cómo una persona inactiva, por su enfermedad o lo que sea, tan quieta, al escuchar una música o algo, cómo reaccionaba, ¿no es cierto? Porque la parte del cerebro mantiene todavía toda eso aprendido, conocido, lo que sea, y lo vuelve a sentir. Vuelve a mover los pies, como lo vimos, a tararear, a moverse. Maravilloso, fueron todas las secciones que tuvieron, buenísimas, chicas, buenísimas. Bueno, gracias, gracias. La semana que viene vamos a trabajar el área de Parkinson. Se va a presentar un libro que escribió una, no sé si es psicopedagoga, no me acuerdo ahora su profesión, pero ya tiene varios libros escritos. El año pasado estuvo trabajando con nosotros también todo lo que era procrastinación, y en ese momento la operaron a ella de Parkinson. Es una de las pocas personas que han sido operadas en Argentina de Parkinson, y nos va a contar con su propio testimonio cómo pasa todo eso. Y bueno, estamos viendo también especialistas específicos también para que nos cuenten un poquito sobre todo lo que es el Parkinson. Así que la semana que viene vamos a estar con toda esta temática. Así que bueno, se nos pasó el tiempo, volando. Sí, llega el momento decisivo, que es decir, bueno, a ver, terminamos acá, cerramos. Yo cada vez que pongo finalizar la reunión, es terrible, porque se termina todo en un segundo, casi así, desaparecen todos. Pero nos vemos. Exacto. Así que bueno, Ana María, un gusto y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por compartir toda tu sabiduría, igual que Rosana, con todo el placer que ella
y la pasión que siempre hace todas sus charlas. Gracias, Ro, y a todos los que han estado escuchando. Muchísimas gracias por venir, por estar, por ser parte de todo esto, porque si no estarían ustedes, tampoco podríamos hacer nada, ¿no? Porque no vamos a hablar en uno con el otro, nada más. Y cuando más red podamos hacer y traer más gente al lugar, mejor sería. Así que me encanta compartir todo esto con ustedes. Sí. Bueno. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Rosana. Muy bueno, Gracias. la verdad. Marta, me encantó escucharte. Nunca te he escuchado, Marta. Bueno. Bueno, gracias a todos. Sí. Nos pueden seguir en Instagram, ahí Ana María la pueden buscar, también Ana María Lanfranchi. Exacto. Sí. A Bueno. Maritza Barreto nos falló hoy, porque también me Hoy había nos falló Ah, sí. Sí, creo que le pasó algo, internet, hay varios que me mandaron mail en WhatsApp diciendo que se les cayó internet, así que no, Betty que iba a dar incluso ella un poco de yoga para trabajar la hora, y bueno, me dijo que se tuvo se que le bajar. cayó. Sí, se cayó el internet. Así que bueno, un abrazo grande para todos y que tengan un hermosísimo fin de semana. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Susana. Mira, vos estabas ahí tapada y no te veíamos, ¿eh? La próxima vez tenés que tener más la imagen, así participas más, te vemos reír. ¿Eh? Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.